Okay. Buenas tardes, compañeros. Hoy llevaremos a cabo la primera sesión de nuestro compañerismo filosófico que haremos a lo largo del curso. Nuestro equipo está conformado por Héctor, por René y Uriel. Compañeros, ¿qué expectativas tienen para realizar esta actividad? Pues las expectativas que tengo es que pues podamos como filosofar un poco acerca del texto y llegar como a los temas más profundos, al igual que como que comprender al autor más o menos. ¿Alguien más que quiera decir algo? También espero poder dar nuestro punto de vista bien, poder tener una buena conversación acerca del texto que vamos a leer y ya. Sí, yo espero pues, que podamos tener como una conversación un poco fuera de lo normal, como fuera de las que tenemos comúnmente, como un poco más seria y más pues profunda respecto a pues, los textos. Muy bien, entonces vamos a proceder. Antes de empezar con la lectura, vamos a realizar unos ejercicios de meditación y relajación con el fin de pues concentrarnos en las actividades que vamos a realizar y para poder así obtener pues mejores resultados y que salga lo mejor posible. Vamos a empezar acomodándonos bien, poniéndonos en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar respirando por la vía nasal alrededor de unos 4 segundos, intentando mantener el aire y después expulsarlo por la boca suavemente. Debemos recordar que pues, se deben hacer respiraciones largas para que así entrando al cuerpo un volumen elevado de aire. Vamos a poner una mano en nuestro estómago y la otra en el pecho si es posible, para así poder comprobar que realmente está entrando correctamente el aire en las zonas pretendidas. La mano del pecho no debería moverse al inhalar, mientras que debería notarse pues el aire llenando el vientre. Este entrenamiento pues es para provocar el control parasimpático y el descenso de la tasa cardíaca. Vamos a repetirlo de 2 a 3 veces, intentando relajarnos, concentrarnos y olvidarnos de todo nuestro alrededor. Ahora sí, vamos poco a poco a abrir los ojos. Y vamos a pasar ahora sí a realizar nuestra lectura. Compañero, ¿puedes compartir nuestra pantalla, por favor? Vamos a realizar la lectura de una manera pausada. Esto significa que cada uno de nosotros vamos a leer un párrafo lentamente y entre cada uno vamos como a dar nuestros puntos de vista y a comentar como las conclusiones por párrafo. Compañero Uriel, ¿nos quieres ayudar leyendo el primer párrafo, por favor? Sí. Lección 1. El conjunto de la filosofía. Manuel García Morente. Ustedes vienen a estas aulas y yo a ellas también, para hacer juntos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema, vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberemos por lo menos dar un concepto general de la filosofía y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía.
Pero esto es imposible, absolutamente imposible decir de antemano qué es la filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. ¿Me podrían como dar sus opiniones acerca de, pues, de ese primer párrafo que nos ayudó nuestro compañero Uriel a leerlo? Pues yo creo que se refiere como a que siempre es importante, que es igual de importante la práctica que la teoría, como por ejemplo, creo que se nos define la filosofía como pues esta disciplina de preguntarnos el porqué de todas las cosas y como pues el porqué del porqué del porqué, pero que aparte como de saber qué es importante que la practiquemos como para tener una idea más clara de a lo que se refiere. Ok, ¿algún otro quiere dar otra opinión? Bueno, procederemos al siguiente párrafo. Y no sé si nuestro compañero Héctor quisiera ayudarnos a leerlo, por favor. Una ciencia, una disciplina, un ser humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese ser. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es la filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer juntos durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henry Bergson. Ok, compañeros, quisieran darme su punto de vista acerca del párrafo que acaba de ser leído. Pues bueno, yo en este párrafo como que entiendo que el autor está como dando a explicar lo que va, los pasos para llegar como a hacer la filosofía y tal vez en algún futuro en el texto tal vez pueda describirla. Bueno, lo que yo entendí es de que no puede definir tal cual la filosofía porque es una vivencia. Entonces tenemos que primero hacer filosofía para poder definirla y que va a ser en base a nuestras vivencias. Perfecto. Vamos a proseguir con el siguiente párrafo. Nuestra compañera María René, no sé si podría ayudarnos, por favor. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de estos monumentos, puede repasar las series de fotografías del Museo del Louvre una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. ¿Hasta ahí? ¿Ha sido? ¿Quieres puedes proseguir al siguiente párrafo pequeño? Ya. Esta idea podría ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Perfecto. ¿Quisieran darme como su punto de vista acerca del ejemplo que nos acaban
demostrar. Yo pienso que es como esta frase que comúnmente se dice de que no es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Como que es necesario vivir, por ejemplo, en este caso lo que habla de París, vivir la experiencia de conocer, de estar en las calles, de caminar por las calles de París. No va a ser lo mismo a que lo veas en un mapa o que lo veas en fotos, siempre va a ser diferente. Entonces creo que pues, esta analogía sirve mucho para explicarnos el cómo es más importante que vivamos la filosofía a que nos la definan, o sea, más importante que vivamos la filosofía a que nos la cuenten. Ok, muchas gracias, compañera. Voy a proseguir a leer el siguiente párrafo. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propio y realmente en la vida, no el concepto de que los sustituya. No la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra en una selva, entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasearemos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen. Quizá podremos de esas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema, como cuando preparamos algún viaje, tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Como qué conclusiones tendrían de este pequeño párrafo que acabo de leer. Pues bueno, yo creo que abarca mucho sobre lo que René estaba diciendo, sobre de que, pues bueno, o sea, no es lo mismo como estudiar, como el autor propone en su ejemplo, que estudiar París mediante unas fotos a caminar 20 minutos por las calles de París. Entonces creo que sí existe como una diferencia muy grande entre lo que puede ser ver, observar, analizar y pues estudiar, pero desde algún punto más aislado a lo que sería vivir la experiencia y pues bueno, más que nada como el autor propone vivir este paseo para pues después, obviamente, si comparas las opiniones de el que estudió desde las fotos a que el que estudió en persona, pues obviamente el que vivió la experiencia puede llegar a tener como más conclusiones y más puntos a su favor, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo opino de que, bueno, en el texto se menciona de que muchas veces cambia la forma de percibir las cosas según las vivencias que tienes, y es lo que se nos estaba mostrando con el ejemplo de París, de que por más que lo estudies, va a ser una experiencia completamente distinta a cuando vas verdaderamente a París y pasas, por ejemplo, los 20 minutos. Se puede dar, por ejemplo, de que no es lo mismo andar viendo un partido de fútbol, analizarlo, a que cuando en verdad juegas y, por ejemplo, ves que no es tan fácil como parece. Yo también, bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero Héctor, porque, no sé, creo que parece muy fácil el intentar, o sea, como el pensar que hacer filosofía es fácil, porque suena muy sencillo el solo preguntarnos como el porqué de las cosas y como el estarnos cuestionando, pero creo que no es algo que practiquemos constantemente, o por lo menos no como en nuestra cultura. No se nos inculca que tenemos que cuestionarnos las cosas, como analizar o preguntarnos el porqué de por qué las cosas son de cierta forma y no de otra.
Creo que simplemente nos pegamos a las ideas que se nos inculcan y no nos damos el tiempo de cuestionarlo. Y entonces, por eso pienso que justo lo que dice, que es diferente que lo vivas, que tal vez pienses, no, pues es que es fácil hacerlo y podría hacerlo en cualquier momento. Y pues no, o sea, no lo hacemos. Entonces, creo que es importante que vivamos las experiencias en general. Estoy como de acuerdo con todo lo que acaban de decir y así pues en general, con el ejemplo que nos da de París y todo, siento que no nos va a ser como suficiente el ir y estar una vez ahí nada más, como que conocerlo por primera vez, porque podremos seguir yendo y todo, o sea, se podrá seguir yendo y todo, y cada día pues vas a aprender algo nuevo. Y siento que va relacionado a lo que nos decía de que pues la filosofía, primero tienes que vivirla para después escribirla. Es como algo muy complejo ya que, pues como les digo, como que cada vez que vas aprendes algo nuevo. Entonces no es como que tengas, que puedas sacar tus conclusiones concretas acerca de lo que es la filosofía, si día con día pues vas aprendiendo cosas diferentes y te vas preguntando el porqué de las cosas, entre más las vayas como conociendo, ¿no? Y bueno, vamos a proseguir con el siguiente párrafo. No sé si nuestro compañero Uriel nuevamente quiera apoyarnos leyendo, por favor. Claro que sí. De vez en cuando en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio y la filosofía, podremos detenernos y hacer balance. Hacer recuento de conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basada en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esta definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. ¿Qué podrían decirme como después de haber leído ese párrafo? Bueno, yo pienso que, bueno, creo que nos hemos contradecido un poco a lo largo de lo que hemos comentado, porque como que de repente decimos que sí se puede definir la filosofía y de repente decimos que no. Pero creo que en este último párrafo se menciona como, y como muy textualmente, que sí se puede definir la filosofía, pero es necesario vivirla. Y no sé, nada más quería comentar eso. Ok, compañera, muchas gracias. Vamos a proceder a hacer una lectura de manera general y corrida del texto, pues lo vamos a hacer en voz alta para después proseguir para como concluir o dar nuestros comentarios generales de la lectura completa. No sé si nuestra compañera María René quiere apoyarnos, por favor, leyendo el texto. Sí. Lección 1. El conjunto de la filosofía. Manuel García Morente. Ustedes vienen a estas aulas y yo a ellas también para hacer algo juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema, vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer, que llamamos filosofía. Debemos, por lo menos, dar un concepto general de la filosofía. Y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es la filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un hacer humano cualquiera recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la revista Occidente,
Como traducción de la palabra Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo, en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego, ya me perdí. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle. Puede estudiar los planos de esos monumentos. Puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podría ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos. Me perdí otra vez. Pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propio realmente en la vida. No el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino el mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra a una selva, entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración es evidentemente no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasaremos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen, quizá. Podremos de esas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema. Como cuando preparamos algún viaje, tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avesados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento del conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basada en estas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. Ok, muchas gracias, compañera. Vamos a proseguir como a dar nuestras conclusiones generales acerca del texto, lo que nos quedaríamos para llevarnos en nuestra vida cotidiana. No sé quién quisiera empezar. Pues voy a empezar yo. Pues bueno, como conclusión en general, pues podría decir que, pues bueno, el autor trata de decirnos que a lo mejor, pues no puede haber como un solo concepto de filosofía, sino que también, o sea, conforme a tu perspectiva en el tiempo en el que hayas vivido como filosofando, conforme a tu perspectiva le puedes dar como un concepto a la palabra filosofía, pero o sea que realmente pues no puede como darse un concepto como universal de la palabra filosofía y que pues bueno, también esto al igual que como cualquier otra ciencia se tiene que ir desarrollando con la práctica y que pues bueno, como todo al inicio pues eres un inexperto y probablemente no vas a poder como disfrutar en su plenitud de la filosofía, pero también lo que nos dice es que como para disfrutar de esta tienes que como agregar vivencias tuyas, experiencias
y cosas por el estilo para que sí como que puedas disfrutar totalmente. O bueno, que totalmente sería como una metáfora porque pues el autor nos dice que a lo mejor y lo más probable es que nunca podamos como descubrir todo lo que embarca la filosofía. Y pues bueno, esa sería como mi conclusión general de que no se le puede dar un solo concepto a la filosofía. Yo estoy de acuerdo con mi compañero porque también me parece como bien importante que tengamos claro esto que menciona el autor, de que no vamos a conocer como totalmente el concepto de filosofía. Y me gusta la analogía que usa de cuando vas a hacer un viaje, pues porque pues al igual que como cuando vas a filosofar, tienes una idea de a lo que vas, tienes una idea de lo que vas a conocer, de como lo que estás buscando, de lo que esperas encontrar, pero no lo sabes totalmente porque no lo conoces, porque no tienes esa vivencia, no has tenido esa experiencia, pero al momento de que estás ahí, vas a conocer como ciertas partes como las partes que te toquen, ¿no? Como las partes que te correspondan desde los puntos de vista que tú tengas. No puedes conocerlo desde el punto de vista de otra persona, porque creo que como de la forma en la que yo puedo filosofar no es la misma que mi compañera Gloria va a filosofar. Creo que cada una va a conocer su propia parte y creo que a eso se refiere cuando dice que conoceremos parcialmente el continente filosófico, porque no es algo que podamos conocer en totalidad, porque pues yo no soy nadie más. Yo voy a filosofar a mi forma y a mi manera y desde mi punto de vista, y cada quien lo va a hacer así. Y pues sí, también estoy de acuerdo en que no existe como una sola forma de definir a la filosofía. Creo que es un concepto que puede tener como diferentes definiciones según pues nuestro punto de vista, según nuestra vivencia. Bueno, yo opino parecido, porque como dice en el texto, la filosofía no es algo que se pueda como definir muy en general, porque esta va a ir cambiando dependiendo de las vivencias y experiencias que ha tenido cada uno con la filosofía, practicándola, a pesar de que no tengamos tantas experiencias filosóficas, siempre va a haber como un cambio dependiendo de lo que cada uno haya vivido. Entonces, para cada persona, la filosofía puede significar cosas diferentes. Muy bien, compañeros. Pues, como para rescatar todo lo que dijeron, siento que, como dijo al principio, que realmente sí, pues es una ciencia o va dentro de las ciencias, pero esta pues está basada como en las causas y efectos quizá de lo que vivimos en la realidad. Y pues para intentar describirla como ya mencionaron y se menciona en la lectura, es necesario como que vivir de todo para poder como entrar en un contexto, poder comprender lo que estamos viviendo en realidad, ¿no? Y pues vamos a proseguir con, no sé, como así a grandes rasgos, qué sería lo que se llevarían pues para su vida personal o su vida diaria. Pues creo que yo me llevo como eh, o sea, ay, ¿cómo lo digo? Como el saber que para conocer qué es la filosofía tengo que vivirla y creo que es importante pues vivirla realmente, o sea, como tomarnos el tiempo de analizar las cosas, de cuestionarnos, de preguntarnos el porqué de todo, sin con, con el único afán de conocer y de saber más y de vivir la filosofía. Y creo que también me llegó mucho el dejar
tal vez sí seguirme como cuestionando qué es la filosofía, pero tener un poco más claro que se trata de mi vivencia y que no puedo intentar tal vez cuestionarlo con alguien más porque no vamos a tener la misma definición, porque no vivimos las mismas cosas y hemos vivido experiencias diferentes y, y al haber tenido como vidas diferentes y haber vivido como cosas muy diferentes, tal vez nuestra percepción de la filosofía o nuestra percepción de las cosas que filosofemos van a ser muy diferentes. Y tal vez sí es interesante conocer puntos de vista ajenos, pero siempre va a ser como muy diferente y no vamos a poder como llegar a nada en específico, pero me parece muy bonito que cada quien pueda tener una perspectiva diferente de lo que estamos buscando, como al intentar definir la filosofía. Bueno, yo creo que lo que me dejó la lectura es también como aprender a respetar más puntos de vista, porque se menciona es de que por más que leas o así, las vivencias cambian absolutamente toda la definición que tienes sobre las cosas. Una persona puede vivir ciertas experiencias que van a ser completamente diferentes a las tuyas. Entonces van a ser como, ¿cómo se llama? Van a salir cosas totalmente diferentes, eso va a generar diferentes puntos de vista y va a hacer que todo cambie. Para nuestros compañeros creo que tuvieron problemas de internet, pero creo que ya están volviendo. Bueno, mientras, creo que Oriel ya volvió. Entonces, bueno, nos quedamos como comentando qué es lo que nos deja la lectura. Entonces, lo que quieren aportar ahora ustedes, que ya volvieron. Pues, bueno, por lo que escuché yo así como en general, puedo también concluir como quizá las experiencias que cada persona tenemos, pues obviamente van a ser totalmente diferentes. Así sea que vivamos como el mismo momento o, ajá, no sé de qué otra manera llamarlo, pues prácticamente cada persona va a adquirir pues una experiencia totalmente diferente o un como aprendizaje totalmente diferente. Porque pues obviamente no somos iguales, ni tenemos la misma perspectiva de las cosas, aunque sea pues prácticamente lo mismo. Entonces yo me quedo como que con eso, de que cada quien hay que vivir su momento y que lo vea de la manera, pues de la manera que uno quiera, ¿no? Pues bueno, yo lo que me llevo es que, como dice mi compañera Gloria, pues cada quien debe como, para, como llevarse su concepto de todas las cosas, como las experiencias, y que pues no dejarte como que pues, te cuenten o así, sino que pues tú mismo en base como a la exploración de las ciencias o de cualquier cosa que estés por realizar, pues que bueno, que mediante la exploración de esto pues tú saques tus propias conclusiones, tú puedas decir como definir para ti qué fue todo lo que viviste, así como pues bueno, disfrutar de todo aquello que haces y tratar de explorar como lo máximo, si se puede decir de alguna manera. Y pues bueno, eso sería como más que nada lo que me llevo. Ok, muchas gracias compañeros. Pues yo creo que con esto concluimos lo que es pues como la lectura y vamos a dar paso a realizar nuestra metaconversación. Por favor. Pues bueno, yo estoy como, pues igual un poco dudoso de lo que, aunque quiere decir el autor con esto de que, pues bueno, con sus analogías de explorar París, pues o sea, si lo ves como desde un punto como muy expreso, así como decir, pues voy a viajar a París, voy a checar como fotos y así,
pues, o sea, obviamente que no vas a conocer lo mismo. O sea, porque, por ejemplo, si comparamos como, estudias París como 2 días, pero si estás ahí 20 minutos, pues, o sea, va a ser como prácticamente lo mismo. Entonces, eso sí es como extraño. Al igual y yo siento como que quiso decir así como estudiar como París muy a la ligera para acomodar esta analogía de los 20 minutos, porque sí se me hace como, pues algo extraño, o sea, porque en 20 minutos, ¿qué vas a hacer? O sea, pues yo qué sé, le das 2 vueltas a una manzana o no sé, o sea, como que estuvo raro ese concepto de 20 minutos y estudiar París mediante fotos. Pero pues también lo que hice es que, o sea, como que estudia los planos, los monumentos, entonces yo creo que desde esa perspectiva, o sea, de los 20 minutos contra estudiar los planos y monumentos y así, yo siento que, pues si dejamos como de lado la experiencia y más que nada nos vamos como a lo que se lleva cualquier persona, o bueno, estas dos personas, pues yo siento que el que estudia los monumentos y así, pues, o sea, sabe más aun cuando pues la otra persona tiene como la experiencia, por así decirlo. No sé, bueno, yo pienso que, bueno, sí se me hace un poco extremo como que solo sean 20 minutos de conocer París, pero creo que no es lo mismo, o sea, creo que sí, bueno, yo al contrario pienso que sí se lleva más la persona que lo está viviendo, o sea, que está como viviendo la experiencia, que está en París, al contrario de la persona que lo está estudiando, porque, no sé, creo que por más que lo estudies o por más que, no sé, que lo veas en la tele, que lo veas en videos, en fotos, nunca va a ser lo mismo que pisar el lugar y que sentir como el ambiente y observar a la gente de ahí, porque creo que observar a la gente te puede decir muchas cosas del lugar y eso no lo vas a conocer como mediante una investigación o mediante investigar los monumentos o cosas así. Al contrario, pues, de la persona que está pisando el lugar, que está viviendo la experiencia de llegar, de ver las cosas. No sé, yo sí pienso que vale más la parte de la vivencia que la parte de solo como conocerlo teóricamente. Bueno, yo creo que sí, hasta cierto punto sí te puedes dar una idea de lo con solo la teoría, porque es como, por ejemplo, me gustan, no sé, los perros. Ya, investigo mucho de perros. Ya más o menos veo cómo son. Si bien no puedes obtener toda la información directamente de libros, creo que sí te puedes dar una gran idea y sí te puedes asemejar a una vivencia, pero dependiendo de qué tipo de vivencia y qué tan larga sea la vivencia. Por ejemplo, de si andas investigando toda tu vida sobre la filosofía, sí creo que, o bueno, sobre París, toda tu vida sobre París, creo que sí le podrías ganar a alguien que solo lleva 20 minutos ahí, ¿no? Pero al fin de cuentas es como cuestión de perspectiva, porque vas, no sé, como cambiando las cosas. Cada quien tiene su manera de ver las cosas, pero sí, creo que en general sí te puedes dar una idea de solo leyendo, pero no, pero se complementa con las vivencias. No sé, creo que justo ahí entra como lo que dice el autor, de que pues depende mucho como de la perspectiva y no vamos a conocer como la misma parte. O sea, creo que ahí tiene que ver, sí es cierto, como el que tal vez si Héctor investiga París, va a conocer una parte de París que yo no conocería si yo lo visitara. O tal vez sí, o sea, tal vez sí, tal vez no. Pero ahí, no sé, siento que entra mucho esta parte que dice de no podemos conocer como totalmente lo que es, bueno, en este caso como la filosofía, porque lo vamos a vivir desde diferentes ámbitos, como desde diferentes puntos de vista. O sea, cada uno va a tener como su propia experiencia. Tal vez mi experiencia es viviéndolo y tal vez la experiencia de Héctor es leyéndolo o viendo fotos y cada quien va a conocer como una parte diferente de lo que sería París. Pero, pero los dos lo vamos a estar conociendo. Entonces, creo que ahí tiene que ver como
lo que menciona el autor. Sí, yo siento que esto también va relacionado así como con lo que les decía, o bueno, con lo que comentaban de los 20 minutos. Obviamente, por decir, una persona que vaya, o sea, que lo vea físicamente, ¿no? Pues en 20 minutos conoce una parte o no sé, o sea, está en un lugar y otra persona va y en otros 20 minutos está en otro lugar. Pues lo van a conocer durante el mismo tiempo, pero van a ser como distintos escenarios o distintos alrededores que va a tener. Y es a lo que íbamos, de que pues depende también la perspectiva de cada persona, porque pues aunque queramos, no somos iguales de ningún modo. Y yo siento que va más enfocado pues hacia eso. Pues bueno, también como que ahorita lo que dijo René, pues como que cayó en otro punto de lo del autor, que bueno, o sea, lo que nos quería dar a entender, o sea, como dijo René, que, o sea, ambos van a estar como viviendo, pero, o sea, por separado van a tener como distintas perspectivas y distintas experiencias. Y pues bueno, también eso era como que lo que decía el autor, porque, o sea, si ya lo llevamos como a más profundidad, pues puede ser que, por ejemplo, el que va, o sea, si les piden como un concepto de, a ver, pues define París, o no sé, tu experiencia en París, pues aunque ambos, por decirlo de alguna manera, estuvieron ahí, pues obviamente sus como conclusiones van a ser distintas, ya que, pues bueno, uno lo vivió y pues bueno, el otro solamente estudió. Entonces aquí pues van a diferir un poco, o sea, puede ser que uno te pueda decir, o sea, el que estuvo ahí, al igual y fue, y pues no sabía pues como casi nada, y te puede decir, no, pues o sea, París está muy lindo, o sea, hablar de como muy en general del paisaje, pero pues bueno, al igual y el que estuvo estudiando, como que te puede dar como una explicación mucho más detallada sobre, por ejemplo, o sea, en esta foto se puede ver pues este monumento y tuvo esta historia y tal, 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 tal. Y pues, o sea, a eso, ¿no? Que, o sea, aunque ambos vivieran como semejante, o bueno, sería igual como que, o sea, por ejemplo, pones en una cuadra de París a alguien 20 minutos y en la otra pones a otro, pues obviamente ambos te van a describir como muy distintas perspectivas sobre lo que fue París, pero pues al final los dos como que lo estuvieron viviendo, aunque van a compartir muy pocas cosas, pero siempre van a ser como opiniones muy distintas, como pues obviamente el autor lo decía que, o sea, experiencias y aventuras, eso te va a como que tienes que hacerlo para dar tu definición. Sí, bueno, aquí también pienso que lo que creo que lo mencionó Gloria, como que cada quien tiene diferentes experiencias y creo que eso también influye mucho en la perspectiva que le des a las cosas. O sea, como que tal vez dos personas pueden conocer París y pueden estar 20 minutos recorriendo las mismas 2 cuadras de París, pero tal vez a una persona lo que le parece bonito no es lo mismo, no es lo mismo que a la otra. O sea, creo que cada quien va a tener su propia perspectiva según justamente las vivencias que han tenido desde antes. O sea, y creo que a eso se refiere el autor cuando menciona que, que pues, cada quien va a vivir la filosofía a su manera y a la forma que pues lo vea y que lo perciba, ¿no? Como que, pues sí, que lo viva en general. O sea, creo que cada quien bueno, no estoy muy segura en general, pero siento que es parte importante de lo que somos como personas, son las vivencias que hemos tenido, como de nuestras experiencias en general, creo que nos forjan pues sí, como un punto de vista, como la manera en la que vemos las cosas. Entonces, no sé, me parece pues interesante y como muy bonito, como cada quien puede tener un punto de vista diferente pues de la misma cosa, como de exactamente la misma cosa, según lo que ha vivido y según lo que ha como aprendido, que es como son las cosas, ¿no? Como su perspectiva de cada cosa. Y pues ya. Bueno, yo creo que es casi lo que dices, de que como que las vivencias complementan lo ya aprendido a lo largo de la vida, como que las nuevas experiencias y las viejas van de la mano
porque a fin de cuentas, por ejemplo, cuando estamos chiquitos y ahorita, todo lo que hemos aprendido es del pasado. Entonces, tomamos esas vivencias, esos aprendizajes del pasado para ponerlos a prueba en el presente y así. Pues, a final de cuentas, yo siento que por todo lo que estamos diciendo, como que estamos de acuerdo a lo que mencionaba el autor de qué es filosofía y va prácticamente basado al 100% en nuestras experiencias, en lo vivido y lo que pues vivimos en el pasado, en el presente y lo que vamos a vivir, ¿no? Y pues prácticamente, pues sí, como ya lo mencionamos, pues cada persona va a tener, ahora sí que su distintos puntos de vista y pues yo creo que en general sería como eso. Oigan, así ya, como ya podemos hablar más en general, ¿ustedes no han tenido como vivencia así de que, por ejemplo, estaba pues investigando sobre esto, que, como queriendo esto, y una vez que lo haces, ya no lo quieres? Así como de, la vivencia hizo que ya no me pareciera tan interesante o así. ¿Ustedes no han tenido como experiencias así? Sí, una vez, bueno, yo tenía como una pequeña, no sé, me interesaba mucho conocer Taxco, Guerrero, y siempre, o sea, no sé, como que me llamaba mucho la atención que todas las casas eran blancas, y eso era como mi mayor atractivo de la ciudad, como que yo veía lo que había y decía, no me interesa, solo quiero ver que las casas son blancas. Y después de muchos años, por fin fui, y lo que menos me gustó, o sea, bueno, no que no me gustara, pero pues se me hizo muy X ya estando ahí, como que las casas fueran blancas, ¿no? Como que estando ahí, no sé, fue extraño, ya no fue tan interesante como yo esperaba, o sea, como que dije, bueno, sí hay cosas mucho más interesantes que las casas sean blancas, o sea, está curioso, pero hay cosas más interesantes, y sí, pues eso me pasó. Yo creo que eso va más relacionado, bueno, en mi caso creo que no me ha pasado así, pero va relacionado con lo que comentaba René, de que una cosa es como verlo pues físicamente y como en fotografías y todo, ¿no? Porque por decir lo que decía René que veía y todo, de que las casas eran blancas y así, como que le llamaba la atención. Y llega, o sea, lo conoce como que en físico y ya es como totalmente diferente. Es como también de que a veces, no sé, las propagandas que hacen, ¿no? De que pues en la propaganda se ve así de que todo súper lindo y no sé. Y ya que te lo dan o que adquieres un producto o algo así, pues es totalmente diferente. Entonces yo siento que pues aquí igual caemos a lo mismo de que pues tiene que ver ya con el cómo lo vea cada quien, porque pues a final de cuentas siempre vamos, o sea, no creo que haya alguien con quien coincidas al 100% en tu opinión o en lo que hayas vivido o así. Pero pues ahí también, bueno, yo creo como que entra mucho, ¿no? El que digas como vivir la experiencia y que te la cuenten, como que la veas, como que veas fotos y eso, porque justo eso, tal vez te la pinten, por ejemplo, París, tal vez a nosotros nos lo pinten como un lugar precioso en las fotos y la historia y todo, pero pues tal vez estando ahí no es tan bonito como pensamos. O sea, y creo que ahí es justo lo que decíamos de vivirlo o estudiarlo. No sé, creo que sí, o sea, eso, o sea, que tal vez lo que puedas ver como en imágenes y esas cosas sea completamente distinto a lo que realmente es vivirlo, y eso sí, no puedes saberlo hasta que lo vivas. O sea, es como imposible saber cómo, cómo son las cosas antes de, pues, de estar ahí, de experimentarlas. Pues sí, yo como que concuerdo con lo que dice René, porque pues, o sea, al fin y al cabo, como esta como expectativa que ella tuvo sobre que las casas eran como blancas y que ese era su mayor sueño, pues yo creo que al igual fue como que adoptó esa posición, pero
en base como a la experiencia o a la opinión de alguna otra persona. Y pues bueno, o sea, como lo mismo, ¿no? O sea, como que ya cuando ella vivió la experiencia, como que pues ya no le agradó a ella y pues ella sacó como sus propias conclusiones de pues, pues las casas blancas, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues como dice ella, como que por más que nos cuenten o algo así, o sea, siento que como que la importancia como de el vivir o de, no sé, como hacer filosofía, recae mucho sobre en tú cómo te la pases. Y ya. Bueno, yo creo que también como que eso de las vivencias sí tiene que ver muchas veces como con la ilusión que tenemos de tener o hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero, de chiquitos, ¿no? Mira, mamá, cómprame este juguete, o así. Y una vez te lo compran, juegas un día y ya, como que ya no lo quieres. O sea, como que es más la ilusión que tienes muchas veces y como que eso también afecta a la realidad, ¿no? O sea, tanta expectativa para que al final muchas veces sea tan poca las cosas que se pueden llegar a ser, ¿no? Pues bueno, o sea, ahorita como, pues como que decía Héctor y algo así como que, igual como que me llevó como a lo de lo que decía el autor. Y pues bueno, o sea, yo les quería así como hacer una pregunta así como, ¿ustedes están de acuerdo como con el autor así sobre que para hacer filosofía o cualquier otra ciencia hay como que vivirla? ¿O ustedes creen que a partir como de ser espectadores de esto podemos como dar un concepto sobre esto y que pues al igual y sea válido, o sea, como que al igual y sea tan válido como la persona que lo vivió? Pues yo creo que sí, o sea, bueno, creo que es muy importante como el vivir las cosas para poder como contarlas, porque pues sí pienso que tal vez la definición que te va a dar, por ejemplo, una persona, por ejemplo, si traes a una persona a un laboratorio a que vea lo que los químicos están haciendo, tal vez los químicos te lo van a contar de una forma, pero tal vez la persona que lo está viendo, que tal vez no conoce exactamente el tema, te lo va a contar de otra forma. Y creo que las dos son igual de válidas, pero creo que ahí ya interviene mucho como el para qué quieras estas definiciones o para qué quieras que te cuenten esto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, creo que a una persona que no le interesa la ciencia, bueno, como la química, por ejemplo, le va a ser más útil la definición o cómo se lo cuente la persona que pues tampoco tiene como mucha idea del tema. Al contrario de pues una persona que sí le interese como todo esto, que esté más metida en este mundo por ejemplo, de la química, le va a interesar más la forma en la que se lo cuente o la forma en la que se lo defina la persona que está haciendo el experimento o que está realizando como las prácticas o cosas así. O sea, creo que ahí sí interviene mucho pues la perspectiva de quien lo esté contando, de quien esté recibiendo la información. Y justo eso de que cada quien va a vivir las cosas a su manera, cada quien va a definir las cosas a su manera. No vamos a conocer las cosas totalmente, porque no vamos a vivir las cosas totalmente. Si yo soy una científica, yo no voy a conocer las cosas como una persona que no lo es. Y al contrario, como igual, la persona no va a conocer las cosas de la forma en la que yo las conozco. Entonces creo que sí son igual de válidas, porque cada una tiene como, o sea, son válidas desde su propia perspectiva. Sí, yo opino igual, lo de que todo es como cuestión de perspectiva. Ahorita que recuerdo es como, por ejemplo, lo que nos estaban explicando de Sócrates, que, por ejemplo, para sus discípulos, ellos creían que era un sabio, que era la persona más inteligente, y para los que luego llegaban ahí y les empezaba a preguntar, pensaban que era pues el loquito del centro, ¿no? Entonces creo que por ese punto, o sea, como que sí, todo es cuestión de perspectiva, en este caso de cómo convives con la gente o así, pero que también como que se va complementando con con un poquito como con lo que ves, ¿no? O sea, sí, hasta cierto punto, ¿no? Ver a Sócrates no se cambia, no se baña, y todavía llega y hace sus preguntas, pues como que sí dices, bueno,
pero ahí también ya siento que caemos mucho en los prejuicios de las cosas y lo que estaba diciendo de tener muchas expectativas sobre algo. Yo estoy como quizá en un 50-50, porque obviamente, pues, bueno, en mi caso como que se aprende más estando en lo práctico o de las vivencias y todo, pero no para todo lo práctico puedes llegar así y realizarlo. O sea, como que previamente deberías tener como conocimiento de lo que vas a realizar o de lo que tienes que hacer. O sea, por decir, como nos decía René, en cuanto a la ciencia y todo eso, no todo, o sea, no vas a llegar directamente a la práctica y ya, ¿no? O sea, por obra de magia, pues vas a saber todo lo que tienes que hacer. Tienes que traer como un conocimiento previo, quizá no al 100%, pero sí, o sea, lo mínimo para que sepas qué es lo que vas a realizar o cómo lo vas a realizar y todo. Por eso estoy, o sea, me siento así como que en un 50-50, porque hay cosas en las que sí necesitas el 100% de las vivencias, pero pues también hay otra parte en la que necesitas conocimiento, pues para saber cómo, pues qué voy a realizar o cómo lo voy a realizar. Pues bueno, yo, pues desde mi punto de vista, como que, pues bueno, voy a retomar como un poco lo que dijo el punto de Héctor, pero pues bueno, antes de eso, pues para mí sí es como muchísimo más válida la opinión de la persona que está como viviendo y como que teniendo la experiencia a que pues una persona solamente se quede como expectante y pues bueno, o sea, como lo que decía Héctor de Sócrates, ¿no? Que salía a la calle y que no se bañaba. Yo siento que también mucha, o sea, como gran parte de su éxito y de que, pues bueno, hacía como dudar mucho a la gente fue como que tuvo como demasiadas experiencias, como que platicó con tanta gente que conoció muchísimos puntos de vista y lo cual como que todo esto, todas estas como experiencias que fue recolectando sobre la gente como que le dieron como una gran sabiduría y pues, o sea, pues sí, ¿no? O sea, porque colectaba como todo este conocimiento de como distintas experiencias, como lo hacía el autor, o sea, como de distintas selvas, o sea, como que recolectaba lo que cada gente entendía de eso o de la realidad y así. Y pues también siento como que, pues, como que tanta práctica lo llevó pues a ser quien fue, ¿no? Sí, yo opino igual, o sea, pero es que creo que es más como de lo que estamos diciendo, de como que lo teórico, no, sí, lo teórico complementa lo práctico, porque como tú dices, ¿no? De Sócrates, lo más probable es que haya adquirido todo su conocimiento a base de andar preguntando, ¿no? Así de todas las vivencias que tuvo en general, pero pues a lo mejor y pudo haber tardado menos si hubiese, no sé, leído a alguien que era como él o algo así, o como inspiración, ¿no? Pues sí, pero pues, o sea, siento que al final del día, aunque él hubiera leído como a alguien parecido a él, o sea, como que aún con esto, como que él no se hubiera como llenado de tantas experiencias, de tantas vivencias y pues de tantos conocimientos y de distintos puntos de vista. Y así, o sea, siento que pues lo que decíamos, ¿no? Que, o sea, es el mismo ejemplo que ponía el autor de estudiar París y vivirlo, pero pues en este ejemplo sí cambia demasiado porque por más que lo hubiera leído como todo, jamás, o sea, como que él jamás hubiera como llevado a la práctica y comprendido todos estos como ideas y así. Por eso, pero es que es lo que está diciendo, o sea, como de que lo complementaba, ¿sí? O sea, de que quizás todos los años que tardó en aprender eso, en adquirir ese conocimiento, quizás se le hubieran hecho mucho menos si hubiese hecho otra cosa. Pero pues que de todos modos, al fin de cuentas, el resultado es el mismo, ¿no? O sea, como que la vivencia, hasta cierto punto, siempre va a ser mejor que lo teórico, pero no por eso hay que dejar de lado lo teórico y basarnos solo en lo práctico para poder acelerar el proceso. Pues bueno, muchas gracias compañeros y yo creo que pues hasta aquí vamos a concluir la actividad. Gracias, adiós. Un placer.
Hasta luego. Bye, cuídense.